Muchas veces cuando vemos en los medios de comunicación que se producen estos crímenes tan atroces, tendemos a pensar que la persona que lo ha cometido tiene algún trastorno mental y esto es muy simplista, ¿verdad? Sí, porque, hombre, pensar que tiene un trastorno mental es como pensar, no sé, que es que cualquiera podemos tener un trastorno mental, más o menos importante, más o menos grave. Lo que ocurre es que hay ciertas actuaciones criminales que llaman la atención mediática, que, digamos, cualquier persona que lo ve desde fuera, pues le produce un estado de perplejidad y que evidentemente la frase más utilizada: "Esto solamente lo hace un loco", ¿no? O esto es una locura. Bueno, en líneas generales, suele ser cierto que muchas de esas conductas muy llamativas, absurdas, brutales, desproporcionadas, las hacen personas que tienen alteraciones psiquiátricas, pero también las hacen personas que tienen trastornos de la personalidad o que han consumido sustancias por la razón que sea, en cantidades muy elevadas. Es decir, no siempre tenemos que unir la violencia, es más, yo no lo uniría habitualmente, violencia con enfermedad mental. Creo que es un error. De hecho, hablaba otro día con Paz Velasco de la Fuente, una criminóloga, y me decía que los datos, al contrario, matan mucho más las personas que no tienen ningún tipo de trastorno ni ninguna enfermedad mental que las personas que la tienen. Así es, los enfermos psiquiátricos graves suelen ser más víctimas que victimarios, es decir, suelen ser más los que sufren la violencia de otros que la provocan. Lo que ocurre es que hay algún tipo de enfermo psiquiátrico en momentos concretos de la enfermedad, que pueden ser los episodios psicóticos agudos, sin un tratamiento adecuado, cuando estamos dándole en esas circunstancias, pues claro, estamos dejando que toda la enfermedad pueda eclosionar de una manera brutal y que entonces sí, veamos las, en fin, las cosas que a veces salen en los medios de comunicación, pero en general el enfermo psiquiátrico no es ni mucho menos tan peligroso como nos lo quieren hacer vender en muchos casos. ¿Cuál es el proceso por el que se determina si una persona puede ser imputada o no? Porque sabemos que en ciertos casos, si existe un trastorno y se determina que tiene una enfermedad mental, no es imputado. ¿Cuál es el proceso? El proceso es primero el análisis, la entrevista. La psiquiatría no tiene exploraciones salvo las psicológicas, es decir, salvo los test psicométricos que los harán los psicólogos. Entonces nosotros no tenemos ni, en principio, ni escáner, ni resonancias, ni tenemos pruebas médicas que nos permitan poder ver el cerebro de una persona y correlacionar los trastornos de conducta con ese cerebro. Por tanto, es la exploración clínica, es hablar con esa persona, ver lo que cuenta, cómo lo cuenta, ver si lo que dice se mantiene, si es lógico, si es ilógico, si hay o no una actitud de arrepentimiento, si no la hay. Son, en general, la entrevista clínico-psiquiátrica es una entrevista que debe hacerse varias veces para, de esa forma, poder observar al sujeto no en un momento puntual, sino hacer un seguimiento de lo que esa persona te va relatando en las diferentes entrevistas y ver la coherencia que tiene ese diálogo, esa relación contigo o la incoherencia que pueda presentar. ¿Y en qué casos podría ser inimputable, por ejemplo? Generalmente en todos aquellos en los que exista una anulación de la capacidad de entender que lo que se ha hecho es una conducta ilícita o en los que la persona tiene una limitada capacidad de actuar libremente. Es decir, o no comprende que lo que está haciendo es ilegal o su libertad volitiva está disminuida o anulada. Ahí serían los dos grandes focos en los que delimitan la inimputabilidad.